condenó fehacientemente, ¿verdad? Ya al respecto de mi turno, de lo que voy a decir yo, pues esto no sé qué tan le comentaba a Jorge si había un lugar donde más o menos podía yo exponer con confianza, pues, utilizando un término, si quiere, personal, ¿verdad? O psicológico, confianza primero, pues, pues podría ser a la luz de las objeciones de lo que ustedes podrían decir. Y además, ambos vieron atisbos de este proyecto en su momento. Íñigo, cuando fue mi profesor de filosofía de la religión, pues estaba él aún sin lograr proyecto de mito de protestantismo, ¿verdad? Bueno, no sin lograr, sino sin cristalizar en un artículo, ¿verdad? O en algún maldito libro donde se pueda leer ya correctamente el tema. Él lo escuchó por ese momento, en ese momento, eso es lo que le había escuchado, y con Jorge, sí, él sí me llegó a escuchar hablar de esto en el lugar que otra hora nos congregaba juntos, ¿verdad? Y que nos permitía convivir. El, y, el, y el tema, pues, bueno, vamos a ello, ¿verdad? Me siento un poco nervioso, ¿verdad?, de decirlo, porque a ver qué opiniones les va a generar. A lo largo los estudios más recientes que he tenido al respecto de la teología, por llamarlo de una forma contemporánea, aquí cabe abrir un paréntesis porque teología contemporánea fue una fórmula que se utilizó para estudiar los que alguna vez fueron contemporáneos de quien dijo esa frase en primer momento, ¿verdad? Y me refiero a los teólogos como Ranner, Karl Barth, Hans Balthasar, Rodolfo Bullmann, etcétera. O sea, en su momento ellos fueron los teólogos contemporáneos. Pero hoy, con no sé, con la popularidad que les ha otorgado, no quiero decir injustificadamente, ¿verdad? Porque pues ellos obedecen a algoritmos, a otro tipo de criterios y causas de racionalidad distintos a los que uno pudiera considerar importantes o dignos. El, el caso es que lo que sí es un hecho es que hoy en día hay una cantidad ingente de teólogos o así llamados teólogos, y de algunos los circunscriben a contextos muy específicos y otros los abren a otros muchísimo más amplios. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo quería comentarlo sobre lo de la teología, lo que llamamos teología contemporánea. Yo sé que hoy en día hay muchos teólogos que están haciendo buen trabajo, o sea, hay quienes se están dedicando a hacer cuestiones exegéticas, cuestiones de comentarios bíblicos. Aquí no le voy a dar ni publicidad, ni voy a mencionar a ninguno de ellos, porque ya tienen suficiente arsenal y andamiaje con sus editoriales. Entonces, pero estoy enterado, ¿verdad?, de que hay cuates que están tratando de incorporarse al tren del pensamiento actual. Pero lo han hecho por dos vías. Número uno, por la asimilación de las nematologías actuales en curso, es decir, lo que se suele llamar estudios de género, en su momento, o lo que nos queda de la llamada, no, teología de la liberación, pero lo que sí nos queda mucho es la filosofía de la liberación. Enrique Dussel no tiene mucho, que ha muerto y ha sido constantemente reivindicado por el partido en el poder. Y hay teólogos actualmente que tienen de hecho la Fraternidad Teológica de México pues tiene ese talante, voy a utilizar una palabra un poco grosera, pero ese talante progresista de tratar de absorber y ponerse, fíjense, y ponerse a la altura del tiempo, ¿verdad? Así como que el teólogo que no está, que no es, el teólogo que no es feminista, pues no está a la altura del tiempo, ¿verdad? No tiene nada que decir, necesita pues agarrar la onda, necesita ponerse en orden. Esa es una vía. Y la otra, es por la hiperespecialización de los teólogos. Es decir, los que se quieren poner a la altura de los tiempos y los que se quieren no solamente alejar, sino circunscribir a un campo en específico, ya sea exégesis, griego, latín, escolástica, patrística. Y yo creo que ambos tienen un defecto fundamental, que en la primera vía pues no se dan cuenta que el cristianismo, por lo menos, el cristianismo en algún momento pues fue contrario
a los, ¿cómo decir?, a los caudales ideológicos que existían en su momento, ¿verdad? Un texto fundamental que viene muy al caso para exponerlo es el de Dios salve a la razón, donde nos explica cómo el cristianismo no tenía intenciones de ponerse a la altura, ¿verdad?, de otro tipo de sistemas teológicos, de otros tipos de cosmovisión. No. O sea, este es el sistema de cosmovisión y esto es lo que se va a enterar. Entonces, el cristianismo el cristianismo histórico en su génesis, por decirlo así, positiva, porque sí hay una negativa, ¿verdad?, que pudiera ser más que negativa, pues fantástica, que es la de la iglesia primitiva. Aquí me refiero a la institucionalización de la iglesia como entidad política. Como dice la Biblia, en el principio no fue así. No era esa su intención, ponerse a la altura no, era un proyecto imperialista que buscaba fagocitar todo lo fagocitable y el trabajo de evangelización de la corona española hecho aquí en América, pues es muestra de aquello. Y por la otra vía, la que les digo de la hiperespecialización, pues son teólogos que se han tragado el fundamentalismo científico, ¿verdad? De hecho, cuando yo estudiaba teología en el Seminario Teológico Bautista, lo que pasaba es lo que pasaba en toda otra disciplina que quiere ser científica y no lo es, o tiene otro grado de cientificidad. Tratan de convencerte de que la teología es una ciencia, ¿verdad? Ese fue como que lo primero, el primer, decimos aquí en México, madrazo, ¿verdad? Lo primero que se tratan de convencer es por qué es o no es una ciencia. En aquel entonces mi profesor pues era muy prudente, pero yo estoy seguro que ustedes sí lo van a cachar de inmediato, porque decía que Dios no era un objeto de estudio que se podía meter en un laboratorio. Entonces, con esta reformulación, pues ya trae él ya está ejercitando una teoría de la ciencia, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un objeto de estudio y tiene un campo donde ese objeto de estudio pues se circunscribe y al cual pues se le echa mano, ¿verdad? Se le disecciona, se le abre, se le aplican pociones, yo qué sé, al objeto de estudio para ver cómo reacciona. Entonces, definitivamente los teólogos que han optado por esa vía, pues de alguna forma, no sé, inconsciente, ¿verdad? Sabiendas o no, pues se han creído eso, que hay una disciplina científica a la cual ellos se pueden asir o una especialización. Bueno, de hecho ya la idea de especialización pues rompe con toda la tradición teológica medieval, porque el teólogo pues no era un especialista en nada, ¿verdad? Era un botánico, era un médico, sabía de leyes, sabía de historia, de política, de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fórmula que yo le comentaba a Jorge en su momento era la de teología crítica. Y era voy a decirlo ahorita intentona, porque no sé si ya logramos subir a estatuto intento de hacer una sistemática crítica frente a estas alternativas, porque lo que yo puedo ver en mi diario vivir, digo, no están para saberlo ni yo para contarlo, yo me congrego en una iglesia donde los problemas constantes son pueriles, digamos así, el planteamiento de los problemas son pueriles. Un ejemplo que a lo mejor es, les digo, un poco burdo, pero si viene al caso, ¿es esto bíblico, sí o no? Entonces, hoy en día, en las redes sociales, los teólogos estos que se quieren poner a la altura de los tiempos, o que quieren, fíjense, o que creen que la vía para ponerse a la altura de los tiempos no es el feminismo, sino retomar los valores de la reforma protestante. Esa es otra, digamos, matización de esta vía nematológica de la teología, que creo yo que tan solo en este intento de hacer una distinción de los intentos de los contrarios, pues ya es un ejercicio crítico, ¿no? Porque estás tratando de clasificar con base a más o menos su metodología. Todo esto está a consideración de ustedes, ¿verdad? Y su implacable crítica. Pero hace poquito vi un video. Digo, porque yo no soy de los que dice, lo leí, ¿verdad? Y lo vi en TikTok. No. Vi un video en YouTube que decía que quién fue el verdadero reformador. Entonces, mencionan ahí a Lutero y luego hablaban de Calvino, de Zwinglio, algunos se atrevían ahí a mencionar Erasmo y empezaban a hablar y hablar.
Y de pronto concluye el video que el verdadero reformador era Dios mismo. Dios, los reformadores no fueron más que un instrumento de Dios para lograr este cometido. Entonces, pues sí, ahora si tu patrocinador es Dios Padre, pues no hay mucho que hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, para que veamos más o menos cuáles son todo el tipo de problemas que hay. Volviendo al tema de lo bíblico y lo no bíblico, también leí por ahí un comentario en redes sociales donde alguien decía, bueno, es que bíblico también es azotar apedrear a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando hayan caído en alguna desobediencia contra su padre, ¿verdad? También eso es bíblico. ¿Por qué? Porque lo contiene la Biblia, y eso es cierto, ¿verdad? Bíblica también es la poligamia, porque todos los patriarcas, y con los patriarcas me refiero a los descendientes, a Abraham, Isaac y Jacob, pues todos fueron polígamos, ¿verdad? Y de hecho esa práctica reciente, hace no mucho, ¿verdad? Pues salió a la luz que era una práctica eh, multi, multianual, ¿verdad? Por la cual pasó el mismísimo Carvar. O sea, el tipo tenía viviendo a su concubina, ¿verdad? Y a su esposa, que resultó después nosotros la conocíamos como su secretaria, pero no, efectivamente el tema de la poligamia pues persiste, ¿verdad? Hasta el siglo XX. Entonces, esos son el tipo de problemas que a lo mejor, no a lo mejor, efectivamente son bastante problemáticos cuando los ves ya, lo escuchas de ahí de una hermana de la iglesia, pero ya cuando escuchas que un teólogo que tiene un contrato de 15 años con Editorial CLIE, ¿verdad? Te dice que el verdadero reformador es Dios, pues sabes que hay un problema ahí garrafal, ¿verdad? Del cual tienes que echar mano. Otro de los contrarios, ¿verdad? De este sistema, pues sería la teología de la liberación, por su constante énfasis en los pobres, por así decirlo, ¿verdad? Sus cursos de discursiva marxista. Por ahí no recuerdo quién es el que decía que cuando vieron la teología de la liberación, creyeron que era como una especie de caballo de Troya, ¿verdad? Del marxismo para incursionar dentro de la iglesia. Entonces, por así decirlo, llegamos a esta conclusión de requerir una nueva sistemática, por lo menos para ordenar todo esto de una forma, todos estos materiales que, así dichos de bote pronto, pues significan un embrollo completo, ¿verdad? Entonces, he propuesto algo que no es mío, que se encuentra presente en toda la tradición teológica, pero es más bien recuperar, ¿verdad? Esta distinción entre lo bíblico, lo doctrinal, lo teológico y lo dogmático. Que de hecho la triada se puede cerrar en Biblia, doctrina y teología. Ahí se puede cerrar. Y el dogma sería como una especie de producto de esta triada. ¿Qué es el material bíblico? Pues lo que contienen los textos sagrados. Eso nos permitiría a nosotros distinguir clara y distintamente de otros textos que también son autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, los textos de los padres de la iglesia, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, el Proslogio de San Anselmo, la Ciudad de Dios de San Agustín, el Catecismo de la iglesia Católica. Ya por lo menos sabemos que en un momento bíblico o bibliológico, si se quiere, lo que está está ahí el contenido de la Biblia, y a lo mejor el descifrar ese contenido para entender el mensaje que en ese momento estamos leyendo obedece a otro tipo de disciplinas, como por ejemplo la filología y la exégesis. En este caso, hablando específicamente de esto, pues lo que podemos decir es que, por ejemplo, los protestantes tienen tenemos, dijo el otro, esa fascinación por la exégesis, por la crítica textual. O sea, el protestante que está preparando un sermón lo van a ver constantemente con su Nuevo Testamento, Antiguo Testamento interlineal, si no sabe griego, o con su léxico griego o su léxico en hebreo, para tratar más o menos de hacer el análisis gramatical, ¿verdad? Y saber si es auristo, ya se vuelven locos, ¿verdad? A la hora de hacer el análisis de un texto. Pero la teoría que tengo yo al respecto es que el protestante procede así porque, número uno, desconoce la obra de sus padres fundadores, específicamente la obra de Lutero, la obra de Calvino, o sea, la desconoce brutalmente,
Y número dos, pues no tiene tradición a qué asirse, como el católico sí la tiene, el ortodoxo también la tiene. Entonces, por eso tiene que recurrir a una constante, ¿cómo se puede decir? Hecatombe de comentarios bíblicos, exegéticos y interpretaciones filológicas. Tiene que acudir a eso porque no tiene tradición. Ahora, eso, saliéndonos del círculo, ¿verdad? Del cristianismo, por ejemplo, estoy enterado que los judíos jasídicos sí salvan esa distancia. Número uno, porque saben hebreo, ¿verdad? Ellos hablan, leen, cantan el hebreo. Entonces no tienen mayor problema con eso. Pero además, pues tienen una tradición grandísima de sabios, ¿verdad? Pues está Rashi, está Ibn Ezra, está Maimónides, está, o sea, una cantidad ingente de comentarios, y hay líderes recientes que comparten esa vinculación filogenealógica con personajes como Menachem Mendel Schneerson, cuya obra ocupa veintitantos volúmenes y que se lee, ¿verdad? Entonces, los judíos no tienen ese problema, ¿no?, de hacer crítica textual y hacer filología, porque tienen una tradición a la cual asirse y a la cual acudir en caso de alguna discrepancia. Y no sé si sepamos esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dentro de los mismos rabinos judíos, hay quienes tienen mayor experiencia, por ejemplo, en el aborto, y se especializan también en eso. Entonces, de alguna forma, gracias, hija, los regalos de mi muchachita. Vienen a eso y nos traen este tipo de problemas. Bueno, ya explicado qué es el tema del momento bíblico de la racionalidad teológica, si se quiere, es lo que contiene el texto bíblico. El momento doctrinal ya es el reordenamiento de ese material bíblico para efectos de enseñanza, es decir, para efectos de didáctica, que de hecho, pues esa es la idea de doctrina, ¿verdad? Enseñarse, para efectos de catequesis. Por ejemplo, el catecismo no es Biblia, el catecismo es eso, es doctrina, es una resistematización del contenido bíblico. Por eso ustedes verán la sentencia de lo que sea del catecismo o de alguna confesión de fe, ¿verdad? O de los documentos de X o Y concilio, la sentencia y una serie de versículos bíblicos. Y cuando ya se ponen más esquizofrénicos, pues ya agregan otros padres de la iglesia, ¿verdad? Y etcétera. Que creo que es lo propio, ¿verdad? Es lo que se les olvidó a los luteranos hacer. Y era una parte esencial de su talante también en su momento crítico. Y por último, el momento teológico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Vamos a poner aquí. El momento teológico ya es un momento de confrontación sistemática de ese contenido doctrinal frente a otros. Es decir, cuando un teólogo dice, y tengo esta teología, por decirlo de alguna forma, o yo tengo un texto, por ejemplo, aquí que tengo tropecientos textos al respecto, cuando tenemos una teología sistemática, lo que tenemos es una doctrina confrontada con otros sistemas ideológicos. Y esos sistemas ideológicos pueden ser teológicos o de otro orden, por ejemplo, filosóficos o políticos o de filosofía espontánea de los científicos o de lo que sea. Porque en un tratado de teología sistemática, por ejemplo, protestante, ustedes encontrarán menciones a, no sé, desde Santo Tomás y San Anselmo, desde Santo Tomás hasta San Anselmo, hasta Stephen Hawking, Richard Dawkins, ¿verdad? O el científico que en ese momento el teólogo tuvo la mala fortuna de tocarse. Entonces, ya creo que quedó más o menos esbozado la distinción, ¿no? Momento bíblico, doctrinal y teológico. Entonces, esta confrontación de sistemas es el que se da en el momento teológico de la reflexión cristiana, por decirlo así. Piensa qué significa eso de la reflexión cristiana, es algo que tengo que desarrollar correctamente, pero a razón de esto, más o menos es lo que hemos estado trabajando. Ahora, espero, bueno, menos mal, no hay problema ahorita con el tiempo, ¿verdad? O sí tenemos
tengo ahí otras cuestiones que mencionar al respecto, que es, ¿cuál es la finalidad entonces de hacer un sistema teológico en la actualidad? O sea, ¿a qué vendría el caso? Si ya tenemos a teólogos de envergadura con cheques de 3 ceros, ¿verdad? Anuales, eh, que ya hacen sus propios trabajos. Bueno, pues da la casualidad de que esta corrupción ideológica de la que hablamos en el primer bloque, ¿verdad? Sobre Andrés Manuel, pues es una corrupción ideológica también presente dentro de las congregaciones mexicanas. Aquí me voy a circunscribir al contexto mexicano, porque estoy enterado que, por ejemplo, en España, esta distinción cristiano-católico, pues es una contradicción total, ¿verdad? Porque el cristiano es el católico, ¿verdad? Y para nosotros aquí en México, el cristiano es el que mantiene una fe en Cristo, pero no es católico, ¿verdad? Es la acepción que generalmente se utiliza, los católicos y los cristianos. Para muestra un botón, lo que les acabo de decir, a mi juicio, pues es una corrupción, bueno, es fruto de la corrupción ideológica en la cual se encuentra inmerso el protestante. Ahora, hay dos vías que yo detecté por la cual se trata de salvar esta cuestión. Número uno, nuevamente, una nematológica que va por el decir, bueno, vamos a tratar de nosotros circunscribirnos al trabajo de la reforma protestante y vamos a recuperar todo el tesoro de la reforma protestante, y vuelven los calvinistas, vuelve la predestinación, pero no solamente eso, sino que hay compromisos ya políticos. Y lo voy a decir porque hace unas 2 semanas, me parece, un grupo de pastores, que si tú le preguntas a un cristiano ortodoxo, pues son una serie de apóstatas heréticos, se pusieron a orar por el candidato presidencial Donald Trump. Entonces, tranquilos, no crean que me he perdido del tema de México. Entonces, los cristianos mexicanos ven eso y dicen, claro, o sea, a lo que aspiran es hacer, o sea, un buen cristiano es un buen americano, un anglofílico, ¿verdad? Un republicano en potencia, ¿verdad? Pero pues como aquí no hay más que un instituto republicano, pues no tienen manera de afiliarse a ese instituto político. Entonces, eso genera cierta corrupción que se cristaliza en proyectos como la educación en casa. Esta cristaliza en proyectos muy puntuales, como por ejemplo que los muchachos estudien en casa, no estudien en escuelas mexicanas, saquen su certificado vía INEA, ¿verdad? Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y después se vayan a Estados Unidos para que se les certifique su papel, pero ahora sí por el ojo que todo lo ve y todo lo puede, que tiene el correcto criterio para decir que estás bien educado, que es el del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tal vez esto suene un poco oligofrénico, ¿verdad? Pero es una realidad, o sea, es algo que efectivamente está ocurriendo. Y por la otra, es decir, ¿saben qué? Todo esto del cristianismo no nos sirve. Estas cuestiones, vamos a volver y es el intento de Enrique Dussel, ¿verdad? Vamos a volver a nuestras primigenias fuentes, ¿verdad? Vamos a volver a Quetzalcóatl, vamos a volver a los mayas, volvamos a la teogonía de los pensadores prehispánicos para reconstruir a partir de ahí ¿cómo se dice? Nuestra vida actual como mexicanos, como cristianos. Pero a ambas vías se les olvidan dos cosas. Bueno, a las dos se les olvida lo mismo, que México pasó por un proceso que no pasó Estados Unidos y que no pasó, y por el cual no pasaron muchos de los escritores que Garibay quiere que leamos a fuerza de bueno, quería, ¿verdad? Porque ya está afinado el tipo. Igual Dussel. Que México pasó por el proceso de conquista española. Y en el siglo XIX pasa por un subproceso, digo sub porque es más bien subliminal, ¿verdad? Está por debajo, es una cuestión tecnológica no manifiesta, pasa por un proceso de conquista política por los Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, hay un proceso innegable de influencia que reestructura y que le da su génesis nacional a México en Nueva España, pero también en el siglo XIX hay una incursión
de la política norteamericana a través de personajes bien sabidos, ¿no? Poinsett, y contra los cuales despotrica brutalmente, por ejemplo, José Vasconcelos. No voy a andar en eso, nada más quiero que sepan que ese es más o menos lo que yo creo que se les olvida a ambos. Ni somos Estados Unidos porque no nos conquistaron los ingleses, ni somos pueblos prehispánicos o herederos únicos de los pueblos prehispánicos, dado que pasamos por estos dos procesos innegables. Entonces México, si bien es una nación católica en su génesis, es también innegable que ha tenido un escurrimiento, y escurrimiento nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque viene del norte al sur, hacia todo Centroamérica y Latinoamérica, que nos tiene prácticamente a un pastor protestante como presidente del Salvador, por ejemplo. O sea, para que se alcance a ver la importancia que tiene este proceso histórico, ¿verdad? Del protestantismo. Y de hecho, aquí lo que voy a hacer es nada más señalar algunos ejemplos aislados para que puedan, pueda yo darles a entender el motivo de por qué esta alternativa de pensamiento pues es requerida. Porque, por ejemplo, Nayib Bukele, antes de que fuera presidente, le otorgó las llaves de la ciudad al entonces líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Y 2 días antes de que fuera detenido, un día antes de que fuera detenido, Martí Batres le hizo un homenaje al mismo sujeto, hoy encarcelado por distintos crímenes indecibles en Estados Unidos, en el Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? O sea, no se podía tener un mayor acto de corrupción que ese, al cual acudió el stripper, pero entonces diputado Sergio Mayer. Como pueden ver, a lo mejor estoy viéndome demasiado sutil, pero estas son nada más manifestaciones de una corrupción que, si bien su solución no está en la teología, sí requiere en cierto modo un planteamiento teológico, por lo menos a lo lejos. Es decir, reconocer una tradición que sea capaz de asimilar los contenidos innegables de la tradición anglosajona, que viene por todo este trabajo de evangelización, para poder distinguir cuáles son los movimientos que son o no son cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que ahorita, de hecho, si tú buscas qué es regeneración, estoy seguro, que fue lo que hablamos en el primer bloque, ¿verdad? Estoy seguro que la primera página que te va a salir es la de los testigos de Jehová. Pero da la casualidad que los testigos de Jehová ni los mormones creen que Jesús es Dios, que es un dogma fundamental. Y en retrospectiva, siguiendo el modelo que les había comentado, el dogma, teología, doctrina y el contenido bíblico, pues retrotrayéndolo, pues ya estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Dado que el núcleo fundamental de la iglesia cristiana, que por ejemplo la que yo voy, que se llama Iglesia Bautista Peniel, no lo puedo encontrar, y es imposible encontrarlo en la iglesia primitiva, dado que esto es un mito inventado en el siglo XVIII, siglo XIX, esa iglesia primitiva no existe, había una ingente cantidad de iglesias con una ingente cantidad de doctrinas, y nosotros nos preguntaremos cuál es la que terminó triunfando. Pues la que se alió con el imperio, ¿verdad? Entonces, o con la que el imperio se alió, ¿verdad? Ambas creo que pueden funcionar, ambas fórmulas pueden funcionar, ya sea la teología, el cristianismo que se alió con el imperio, o el imperio que se alió con el cristianismo. Esos dos fueron los que triunfaron. Ahí sí podemos hacer una vinculación genealógica que nos lleve hasta el día de hoy, porque pues hasta ese momento pues afortunadamente tenemos una gran cantidad de material que nos permite vincularnos con ella. Y así distinguir que hay cristianismos ortodoxos y no ortodoxos, porque no obedecen a esa línea histórica, porque hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Además cuando hubo un problema al respecto de la deidad y cosustancialidad, unión hipostática, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo, se resolvió con un concilio vinculado y auspiciado por el imperio en turno, ¿verdad? O sea, todos hay una ahora, esa vinculación actual después del proceso de reforma, ¿verdad? Y anticlericalismo del siglo XIX, pues se perdió. Entonces, hoy en día, cosa que no pasa en Estados Unidos, el mexicano
ministro de culto, pues no puede aspirar a un cargo de elección popular. Por ejemplo, está constitucionalmente impedido. Eso no pasa en Estados Unidos. Hay alcaldes que los domingos son pastores y en la noche son chicas trans curvy, ¿verdad? Y entonces ahí para que vean más o menos como todo lo que se puede dar a la luz de este tipo de degeneraciones. Entonces, ¿cuál es el núcleo al cual nosotros podemos ir? Pues la nación política efectivamente constituida que es México, que al margen de la ideología del partido en el poder, pues es fruto de estos dos procesos históricos de los que les hablo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y a fin de qué? ¿A son de qué? Dijo el del TikTok, ¿verdad? ¿A son de qué volvemos allá? Pues a son de lo siguiente, de un proyecto que hoy en día ya no puede cristalizar, al menos aquí en México, ni en una institución política, ni en una de las tropecientas denominaciones que existen, ni en la Iglesia Católica, ¿verdad? Sino que puede cristalizar y formularse en el primer círculo de lealtad que tiene todo ser humano, que es el de la familia. Mismo que creo yo que se le puede dar un seguimiento digámoslo así, pues una teología o una filosofía de la familia que nos permita hacer a un lado toda esta basura de la que les estoy hablando eh, y hacer una reconstrucción teológica que se confronte, que no tenga aspiración a ser feminista, uno, que no tenga aspiración a abrazar los estudios de género, pero que tampoco tenga esta anglofilia, ¿verdad? Que quisiera decirles yo que es como un niño que abraza, no es más bien como parasitaria, ¿verdad? Porque así se nos observa desde los Estados Unidos y a las iglesias protestantes hoy en día. Y esa idiosincrasia pues ha avanzado tanto que hoy la potencia misionera pues ya no es Estados Unidos, es Corea, por ejemplo. ¿Verdad? No sé si lo traigan por ahí registrado. La potencia misionera protestante en México es Corea. Los seminarios están auspiciados por los coreanos, naturalmente no los norteños. El caso es que más o menos eso es lo que quería exponerles, actualizarles sobre qué derroteros estamos estudiando y cerrar con lo siguiente. ¿Por qué es necesario entonces, por ejemplo, yo que me circunscriba a una tradición, por ejemplo, bautista? En este específico, porque yo me identifico así como bautista, si me preguntan. Este, Precisamente por ese maldito embrollo que está enfrente. Porque ya bautista tú lo puedes rastrear y llevarlo a una confesión de fe y pues puedes ir a Westminster y tú dices, mira, aquí están los artículos de fe bautistas más o menos reconstruidos y aquí están ya planteados. ¿Cuál es la alternativa? Pues mi experiencia, para llevar el luteranismo a sus últimas consecuencias. Entonces, tú que eres cristiano, ¿por qué? Porque experimenté al Señor. Digo, hombre, pues ya no hay nada que hablar, ¿verdad? Volvemos a las mismas del principio. Si el mayor reformador es Dios, pues no hay nada que decir. Si tú eres cristiano porque Dios se presentó en tu casa, pues no sé qué sigues haciendo en esa casa, ¿verdad? Yo me hubiera quitado el calzado y hubiera salido corriendo como sacerdote que no cumplió el rito de expiación por el que tenían que ser sometidos en los tiempos veterotestamentarios. Bueno, eso es grosso modo lo que traigo entre manos y quería exponérselos. Por supuesto que todo esto se tiene que escribir y ahí será objeto si así lo requiere, pues de otro tipo de críticas. ¿Verdad? Y pues nada, es cuanto. Muy bien, Gabriel. Bueno, te respondo yo y luego Jorge. Bueno, nada, sí, efectivamente ese trabajo lo conocía cuando estaba in statu nascens, prácticamente, ¿no? Pero bueno, luego lo he seguido con mucha atención. Creo que tuvimos también otro programa en este mismo canal donde hablamos del mito del protestantismo. Y me parece muy interesante las novedades que escucho ahora. Me parecen todas ellas muy puestas en razón y muy reprochables. Sobre todo me parece, a nivel metodológico, por ejemplo, me parece que es un acierto, pues tomar como referencia una referencia positiva, concreta, que es la del bautismo. Frente al protestantismo, que no tiene unidad, porque la unidad es, bueno, esto lo hemos discutido muchas veces, es una unidad puramente negativa, amorfa, etcétera,
o frente a lo que dices de llevar el luteranismo a las últimas consecuencias y decir que el verdadero reformador es Cristo y que el cristianismo es la doctrina de Cristo, etcétera, etcétera. Claro, eso pues no, porque claro, eso es la petición de principio, supone tomar a Cristo como un personaje real, etcétera, ¿no? Y entonces eso recuerda mucho pues a unas palabras que dijo hace poco un político también muy ilustre, por el cual yo no tengo, pero vamos, ninguna aspereza, ninguna hostilidad, ni media, vamos, pero quiero comentar las palabras. Me refiero a Nicolás Maduro, que digo esto de la aspereza o la hostilidad porque como también ha habido problemas con España, pues para que no se diga, ¿no? No, yo no tengo ninguna aspereza contra Nicolás Maduro, pero me parecieron muy interesantes sus palabras, porque Maduro dijo, se confesó hace un año así, cristiano, por supuesto, como también lo era Chávez, ¿no? Etcétera. Pero dijo, añadió, cristiano de Cristo directo. De Cristo directo. Claro, eso pues lo que quería decir es que no era católico, supongo, pero que tampoco pertenecía a ninguna denominación protestante en concreto, sino que él era cristiano mucho más originario. Él era cristiano de Cristo, como A si la fuese altura de Juan, de Pedro, uno de los entonces, sí, algo así sería, sí. Y luego además añadió que Cristo era el mayor revolucionario de la historia moderna y dijo de los últimos 20.000 años, con lo cual lo de la historia moderna se ve que tiene unas espaldas muy anchas, y que era un niño palestino. Claro, anacrónicamente, queriendo decir que era un niño como los de Gaza, más o menos, ¿no? Algo así. Pero en fin, él se consideraba cristiano de Cristo auténtico y directo. Pues muy bien, pues sí, eso es algo querrá decir con ello, sin duda ninguna, pero eso supone la petición de principio de considerar que Cristo es un personaje real, hombre. Desde luego de la historicidad de Jesús no vamos a dudar, pero Cristo, que es el ungido, etcétera, pues eso ya es todo. Eso hay que tener una perspectiva ya para empezar ella misma teológica y además peor que las que lo tienen los que no son de Cristo directo, sino de Cristo a través de las mediaciones eclesiásticas o lo que sea. O sea que metodológicamente eso me parece un acierto. Y luego algunos comentarios sobre cosas que han salido, ¿no? Bueno, por ejemplo, claro, considerar que la teología es una ciencia, si esa es la doctrina que se imparte en los seminarios de las facultades de teología protestantes y católicas, etcétera, que no dudo que lo sea, pues, pues hombre, eso claro, en parte, como quiera que la idea de ciencia es una idea que es análoga, no es unívoca, pues entonces, según una cierta modulación de la idea de ciencia, que según la modulación aristotélica, la ciencia, tal y como lo define Aristóteles en los segundos analíticos, la ciencia como el habitus conclusionis, que decía Santo Tomás, es decir, como el hábito intelectual de sacar conclusiones de los principios a través del silogismo científico, etcétera, etcétera. Pues hombre, en ese sentido sí, por supuesto, la teología es una ciencia, la mariología es una ciencia, la josefología es una ciencia y todo lo que se quiera, eso por supuesto. Pero claro, pero eso es una acepción de ciencia que no es la única. Porque si tomamos como acepción de ciencia principal, como analogatum princeps, las ciencias positivas, que también eso es una forma muy equívoca de llamarlas, ¿no? Pero en fin, para ceñirnos aquí al positivismo de Comte, ¿no? Las ciencias positivas quiere decir el sistema de las ciencias de Comte, típico del siglo XIX, ¿no? Que son sobre todo las ciencias naturales y luego, bueno, las ciencias humanas en el sentido ya ampliativo, pero vamos a ver, quiero decir, morfologías de la escala denotativa de la termodinámica, de la química, de la bioquímica, de la mecánica, de la física cuántica, de la relatividad, ese tipo de cosas, ¿no? De la geología, de la geomorfología, etc. Entonces, si tomamos eso como primer analogado, pues entonces, claro, la forma que tiene el materialismo filosófico, al menos, ¿verdad?, de interpretar filosóficamente las ciencias naturales más estrictas, es como, esto lo ha recordado algunas veces últimamente David Álvaro González, es como, pero bueno, es tan bueno, es como dominios ontológicos de la realidad en marcha. Es decir, las ciencias son los dominios ontológicos del mundo. Y entonces, claro, la teología no puede ser una ciencia en ese sentido porque Dios no es un dominio ontológico de la realidad en marcha, porque si Dios fuera un dominio de la realidad en marcha, entonces no habría los otros dominios. Porque las características de Dios, del Dios ontoteológico, excluyen el mundo, hacen imposible el mundo y hacen imposible las ciencias reales. Y entonces, si Dios existiera, entonces la omnisciencia divina, bueno, primero la omnipotencia divina haría imposible las ciencias. Porque las prohibiciones termodinámicas, que son prohibiciones rigurosísimas, que no se pueden cruzar, es decir, que no se puede violar el primer principio del segundo, el tercero, el cuarto de la termodinámica, son todos principios que están formulados positivamente, pero que incluyen negaciones, claro. Negaciones que son imposibles, porque son la negación de la necesidad, es decir, la imposibilidad. Entonces no puede haber un sistema termodinámico a 0 grados Kelvin, por ejemplo, eso no puede haber, porque entonces la entropía es nula. Entonces,
si presuponemos que existe Dios, que existe no Dios, sino la omnipotencia divina, entonces las proyecciones termodinámicas no cuentan para nada, claro. Todo es posible. Los teoremas geométricos no cuentan para nada, todo sigue siendo posible, si existe la omnipotencia divina, claro, porque existe la omnipotencia divina, de lo que se infiere de la omnipotencia divina como omnipotencia absoluta es que no hay imposibilidad, y entonces las ciencias son imposibles en ese sentido. Y de la omnisciencia divina lo que se sigue es que las ciencias reales no son ciencias pro tanto, ¿verdad? Porque la verdadera ciencia es la ciencia que tiene Dios, que lo conoce todo, y entonces las categorías reales que son inconmensurables entre sí, irreductibles entre sí, que por tanto en sus intersecciones muestran grados de ignoramus, ignorabimus, etcétera, no serían ciencias auténticas, serían ciencias fenoménicas aparentes en función de la ciencia real, que es la ciencia de Dios, que es una todología, ¿no? Que lo sabe todo. Entonces, claro, como quiera que Dios no es un dominio del mundo, no es una categoría, y como quiera que si Dios existiera no habría ninguna categoría, pues por esa razón la teología no es ni puede ser una ciencia en el sentido de las ciencias estrictas. Bueno, y luego la fórmula esta de llevar, que me ha hecho mucho interés, me ha producido mucho interés, la fórmula esta de llevar la teología a la altura del tiempo. Esa fórmula me hace gracia porque yo creo que esa fórmula, yo donde la he leído más es en Ortega. Ortega se la pasa todo el rato en muchos libros, bueno, haciendo varias cosas, ¿no? Siempre prometiendo libros que luego no escribe y siempre dice Ortega, esto saldrá en un próximo libro y de esos libros luego no se sabe nunca nada. Bueno, alguna vez sí, ¿eh? Alguna vez, creo que, no me acuerdo si era en el tema de Nuestro Tiempo, anuncia nombre y la gente y eso luego sí salió, ¿no? Pero otras veces son proyectos que luego no llevan nunca a término. Pero también utiliza mucho la fórmula esta de la altura del tiempo, pero esa fórmula de la altura del tiempo, como otras tantas en Ortega, es una fórmula que incluye una petición de principio, porque es una fórmula que tiene una estructura aureolada. ¿Por qué? Porque el tiempo presente, es anfractuoso, es decir, que tiene muchos contenidos heteróclitos entre sí y contrapuestos entre sí. Y entonces cuando tú dices que la altura del tiempo actual es el feminismo, es porque estás eligiendo unos contenidos frente a otros, presuponiendo que esos contenidos van a marcar el futuro. Pero claro, eso es aureolar, para que lo entiendan los espectadores. Una idea aureolar es una idea que se refiere a un proceso real, pero de tal manera que se refiere al proceso real desde una plataforma que se supone que está dada en un futuro virtual. Pero al margen del futuro virtual, el proceso real no se ve como proceso real. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ver, en términos marxistas clásicos, que Cuba es un país socialista, es porque estoy pensando que es la antesala del comunismo final. Pero si quitas eso del comunismo final, entonces el socialismo cubano eso se disuelve y Cuba es lo que es. Sea mucho, sea poco, yo no me meto porque no quiero ofender. O por ejemplo, cuando se dice bueno, un ejemplo también muy bonito que lo he estudiado recientemente, Noam Chomsky está constantemente hablando en sus últimas intervenciones públicas desde los últimos 10 años del el reloj del juicio final, que es un objeto que está en la Universidad de Chicago, que van actualizando las manecillas cada año en función de los acontecimientos geopolíticos y las manecillas se van acercando gradualmente o alejando del momento de la medianoche. La medianoche supone que es la destrucción de la vida organizada de la Tierra por un colapso nuclear o por un colapso climático, etc. Y Chomsky se toma esto completamente en serio. Dice, quedan 5 minutos para la medianoche, quedan 2 minutos para la medianoche. Bueno, hay canciones de Iron Maiden sobre este tema, ¿no? Y entonces, claro, ese reloj es también un reloj aureolar, porque solamente puede vindicarse epistémicamente cuando se ha cumplido la medianoche. Porque hasta que no se cumpla la medianoche, es decir, hasta que nos extingamos, las mediciones del tiempo de lo que quedan siguen siendo arbitrarias, solo serán verdaderas cuando nos extingamos. Y entonces no habrá nadie para verlo ya, pero bueno, bien. Entonces, la idea de esta fórmula de la altura del tiempo es una fórmula aureolar en ese sentido, porque incluye una petición de principio, como en general todas las ideas de estructura aureolada, ¿no? Porque, vamos, es como cuando se dice los aficionados a los toros, en las polémicas que en España es muy común, en México quizás también, porque también en México son ustedes aficionados, ¿no? Y en otros países de Hispanoamérica, en Colombia, en Venezuela y tal, ¿no? Los aficionados a los toros son reaccionarios. Claro, cuando se dice que son reaccionarios porque se presupone que en el futuro la tauromaquia va a estar abolida. ¿Pero por qué presuponer eso? Si no presupones eso, entonces ya ni reaccionarios ni progresistas. Claro, la idea de progreso es aureolar también en ese sentido. Bueno, y entonces, en cuanto a lo del tiempo, ¿no? La altura del tiempo. Claro, para ponerse a la altura del tiempo, Gabriel lo ha dicho muy bien, parece que hay como dos soluciones, ¿no? O abrazar ese futuro aureolar, donde la teología protestante o la católica tienen que pasar por
por los talking points de la izquierda cultural del presente, es decir, por el feminismo, el LGTB, el movimiento trans, etcétera. Claro, ese es el futuro aureolar. O bien, y aquí se incurre en la petición de principio, o bien, más bien lo contrario, ir al pasado. Y el pasado, pues dejando al margen lo de buscar las fuentes del cristianismo en los pueblos prehispánicos de Dussel y tal, que está muy bien, pero que eso merece un comentario mucho más extenso. Al margen de eso, pues una forma de volver al pasado sería volver, desde el punto de vista de un teólogo protestante, bautista o luterano, que sea, volver a los valores de la Reforma. Pero claro, aquí está la otra trampa, que también es una petición de principio, porque la Reforma no existe. Porque la reforma, para ser reforma, hay que reformar algo. Me acuerdo cuando discutíamos esto, que ponía Gabriel un ejemplo muy bonito, ¿no? Que estaba muy en consonancia con la tesis materialista fundamental del origen conceptual, categorial, de las técnico, tecnológico, de las ideas. La idea de reforma proviene de una institución tan modesta como pueda ser la institución de un escudo que se ha abollado y que hay que volver a darle la forma primigenia. Pero ¿cuál es la forma primigenia, señores, a la que quería volver Lutero? Pues se supone que la iglesia primitiva, pero es que eso no existe. Eso no existe. Entonces, las dos vías, la del futuro y del pasado, pues son igualmente peticiones de principio, completas, escandalosas, ¿no? Y lo de la Biblia, bueno, me ha interesado muchísimo los tres momentos. Yo aquí sugeriría lo siguiente. En cuanto al momento teológico, yo hay como sugerencia quizás de pista, de por dónde tirar, en las cuestiones cuatrivetales, bueno, introduce el concepto de nematología y distingue varias modulaciones y tal, y habla de la nematología preambular, que justamente la nematología preambular respecto a una institución es, en este caso, una institución teológica, etcétera, es la que ve la institución desde el momento de su convexidad para medir las distancias con otras instituciones vecinas o circunvecinas. Y esa es la teología preambular tomista, por ejemplo, pero no solo la tomista. La teología preambular, pues de muchos teólogos católicos actuales que a lo mejor interpretan ya el cristianismo no desde las categorías aristotélicas, sino desde las categorías, pues las que sean, las de los mayas, de Dussel, lo que sea. Bueno, entonces quiero decir que la idea esta de nematología preambular puede quizás ser de aplicación aquí. Y luego lo de la Biblia, bueno, la Biblia, claro, yo ahí diría que la prevención que tenemos que tener con el momento bíblico es que, vamos, el momento bíblico, bueno, para empezar, bueno, Gabriel sabe mucho más que eso, pero yo doy mi impresión, mucho más que yo de esto, pero doy mi impresión. Claro, por lo que yo sé, las diferentes confesiones religiosas cristianas, incluyendo aquí a los testigos de Jehová, porque claro, los testigos de Jehová efectivamente son arrianos, o los mormones, ¿no? No, quiero decir que no afirman la divinidad de Cristo. Pero bueno, claro, es que la divinidad de Cristo tampoco está claro que fuese defendida por las iglesias primitivas. Es decir, que esto es un dogma muy posterior. Y entonces, y nadie diría que los arrianos no son cristianos. Entonces yo creo que a los testigos de Jehová hay que defenderles sin perjuicio de que sean un poco pesados cuando vienen a tu casa y para hacer un proselitismo que tampoco sé muy bien para qué lo hacen, porque el número de las personas que se van a salvar es fijo. Y entonces da igual el proselitismo que hagas. Bueno, al contrario, cuanto más proselitismo, peor para tus intereses, porque menos probabilidades tiene ser de uno de los que se va a salvar. Pero bueno, bien, dejando esto al margen. Los testigos de Jehová, por ejemplo, hay libros de la Biblia, que no me acuerdo ahora cuáles son, que no aceptan como libros bíblicos revelados, y supongo que algunas otras confesiones otros, etcétera. Quiero decir que ni siquiera está claro cuál es el canon. Por otro lado, evidentemente, la Biblia, desde el punto de vista filológico y arqueológico, etcétera, no es un libro, son muchos libros. Aparte de que, como digo, hay libros de la Biblia que los testigos de Jehová no aceptan, luego hay libros de la Biblia que los judíos no aceptan, todo el Nuevo Testamento, evidentemente, etcétera, bien. Pero quiero decir que no es un libro, son muchos libros que están sometidos a procesos de producción multiseculares y que, por tanto, ese conglomerado de libros, para suponer que hay un mensaje común, hay que presuponer la revelación. ¿Os dais cuenta? Quiero decir, que si quitas lo de la revelación, que es de nuevo la petición de principio, entonces no tiene por qué haber un mensaje común. De hecho, no lo hay, es que no hay mensaje común. Son mensajes completamente incompatibles unos con otros, que tienen mucho que ver, por supuesto, con la historia del propio judaísmo y luego el cristianismo, etcétera. Y entonces pensar que hay un mensaje común, pues ahí está la trampa de la petición de principio. Es una especie de...
eso presupone ya la teología, digamos. La teología en el sentido ya, bueno, en el sentido convencional. Bueno, pues nada, esto es lo que se me ocurría decir.